bienvenidos a este podcast literario titulado Entre Fe, Fiesta e Identidad. Mi nombre es Jazmín y hoy los estaré acompañando en este recorrido muy especial, donde la literatura, nuestra cultura y nuestras tradiciones se encuentran para contarnos mucho más de lo que imaginamos. Porque recordemos que detrás de una fiesta no solo hay música, danza y color, también existen historias, emociones, secretos, deseos y una identidad que se construye de generación tras generación. ¿Una fiesta es solo música y danza? ¿O también revela lo que callamos, lo que deseamos y lo que nos duele como sociedad? En este episodio conoceremos y analizaremos la obra Febrero Lujuria, primera novela del escritor puneño Cristian Reynoso Torres, y descubriremos así cómo la fiesta más grande del altiplano se convierte en un escenario de deseos, secretos y conflictos humanos. En este espacio hablaremos sobre el autor, el contexto en el que se desarrolló su obra, los principales aspectos de la novela y sobre todo reflexionaremos sobre la relación que existe entre la literatura, la cultura y nuestra realidad. Para comenzar primero me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Una festividad presenta solamente alegría, música y tradición? ¿O también puede mostrarnos cómo piensa y cómo vive una sociedad? Esta pregunta será nuestra guía durante todo este podcast literario. Febrero Lujuria es una novela relacionada con la festividad de la Virgen de la Candelaria y con el contexto cultural de la región de Puno. La obra nos presenta diferentes personajes y situaciones que se desarrollan alrededor de toda la celebración. Pero lo interesante es que el autor no se limita solamente a describir una fiesta. A través de la literatura nos permite observar diferentes comportamientos, pensamientos, costumbres y contradicciones que aparecen alrededor de ella. Por eso, hoy no solamente vamos a preguntarnos de qué trata la obra, sino también intentaremos comprender ¿qué quiere transmitir el autor? ¿Y qué relación podemos encontrar entre la novela y nuestra realidad? Ahora bien, para comprender una obra literaria es muy importante conocer primero a su autor. Cristian Reynoso Torres nació en Puno en 1978. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional del Altiplano. Y luego obtuvo una maestría en literatura hispanoamericana. Trabaja como escritor y periodista y conoce acerca de la realidad y las tradiciones de su tierra. Ahora, a lo largo de su trayectoria, ha desarrollado tanto la actividad periodística como la literaria. Entre sus escritos encontramos primeramente a los cuentos. El primer cuento que fue publicado en el 2001 que se titula Los testimonios del manto sagrado, el segundo cuento que fue Los ojos de la culebra, que fue publicada en el 2013. Y ahora con su crónica Látigo del Altiplano, que fue publicada en el 2012. Ahora pasemos con sus novelas. Su primera novela, que fue publicada en el 2007, que se titula Febrero Lujuria, y su segunda novela, El rumor de las aguas mansas, que fue publicada en el 2013. Ahora bien, en el caso de Febrero Lujuria resulta importante considerar el vínculo del autor con la región de Puno y la realidad cultural que él vivía. Por ende, ahora plantearé preguntas que nos ayudarán a comprender el contexto del autor y cómo éste influyó a su creación. Primera pregunta: ¿qué problemas sociales y culturales vivía? El autor fue partícipe de fiestas populares como espacios de encuentro, pero también de tensiones entre tradición y modernidad, entre lo rural y lo urbano, entre lo que se muestra y lo que se oculta. Ahora, ¿qué
¿qué acontecimientos lo influyeron? El autor creció viviendo la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Vio cómo en esos días se mezcla la alegría, la música, pero también las pasiones, los conflictos y desigualdades. ¿Por qué escribió esta obra? Para contar mejor lo que ocurre detrás de esta fiesta. No solo el brillo, los trajes, sino la vida íntima, los deseos y las contradicciones de las personas que viven esa celebración. Y por último, ¿qué busca mostrar o defender? El autor nos da a entender que la cultura y las tradiciones no solo son apariencia, están hechas de personas reales, con sus efectos, defectos, miedos y sueños. Bien, la novela toma como referencia la festividad de la Virgen de la Candelaria. Eso nos quedó claro. Una celebración que reúne elementos religiosos, culturales y sociales. Por ello, esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué Cristian Reynoso decidió convertir una festividad cultural en una obra literaria? Una posible respuesta a esta pregunta es que una festividad como la Candelaria no está formada solamente por música, danza y religión, sino que también está compuesta por personas, emociones, costumbres, intereses y diferentes formas de pensar. Por eso, una celebración puede convertirse en un espacio desde el cual se puede observar una sociedad. Es por eso que el autor utiliza la literatura para representar ese mundo, para mostrarnos qué hay detrás de una celebración, que existen diferentes experiencias y diferentes formas de vivir una tradición. En este punto pasaremos a comprender algunos elementos importantes de la novela Febrero Lujuria. Fue publicada por primera vez en el 2007, reeditada en el 2010 por la editorial San Marcos y vuelta a publicar en el 2025. Febrero Lujuria de Cristian Reynoso sitúa su narrativa en la región de Puno, renombrándola como Lago Grande. Por ende, la historia se desarrolla principalmente en Lago Grande, una ciudad ficticia creada por el autor y relacionada con el contexto cultural puneño. En este espacio se desarrolla la festividad, se presentan diversos tipos de personajes y entre ellos tenemos los estudiantes, un poeta, un sacerdote, danzarines y otras personas vinculadas con la celebración. Y tengamos en cuenta que esto llega a ser muy importante, porque no solo encontramos una manera de vivir la festividad, sino que cada persona puede tener sus propios intereses, pensamientos y propias experiencias. De esta manera, la celebración funciona como un punto de encuentro entre diferentes personas. Y así podemos identificar entonces algunos elementos fundamentales de la novela. En primer lugar, encontramos a los personajes, quienes permiten representar diferentes perspectivas. Y en segundo lugar, encontramos el espacio, representado por el Lago Grande. En tercer lugar, tenemos el tiempo de la celebración, que permite que los acontecimientos y las experiencias de los personajes se desarrollen. Y finalmente, encontramos las diferentes situaciones y conflictos que aparecen alrededor de la festividad. Sin embargo, tengamos en cuenta que comprender una obra no significa solamente saber quiénes son sus personajes o dónde ocurre la historia. También es necesario preguntarnos qué significa todo aquello que estamos leyendo. Ahora, el punto álgido de la novela llega a octavas de la fiesta, cuando el cansancio y el exceso alcanzan su pico.
la ciudad entera parece flotar en un trance, donde la delgada línea entre la salvación espiritual y la perdición terrenal se borra por completo. Al final, la novela no te deja con un final feliz ni trágico, sino que te deja con un amargo despertar. El sonido de las escobas limpiando, las calles llenas de cerveza y serpentina, mientras las personas, golpeadas por la resaca física y moral, deben volver a ponerse su máscara de rutina diaria. Y así es como Cristian Reynoso nos sintetiza la fiesta de la Virgen de la Candelaria, no como un afiche turístico, sino como un volcán que explota, donde la devoción más pura y la culpa más pesada caminan tomadas de la mano por las mismas calles. Ahora nos adentraremos un poco más a la trama de la novela Febrero Lujuria. Aquí nos daremos cuenta de que el verdadero motor de la obra es la transformación progresiva de la ciudad de Puno. Al principio, la novela nos muestra la fase de la espera y la devoción. Aquí veremos el esfuerzo de las comparsas, los ensayos de los danzarines bajo el frío del altiplano y la llegada de miles de visitantes. En esta primera etapa, la fe en la Mamita Candelaria parece ser el único faro que mueve a la población. Pero a medida que los días avanzan y las bandas de bronce no dejan de sonar ni de noche ni de día, la novela da un giro hacia el descontrol. Aquí, Cristian Reynoso nos muestra cómo el agotamiento físico del baile, mezclado con la altura, el consumo masivo del alcohol y el anonimato de los danzarines empieza a liberar los instintos más ocultos de las personas. En la novela vemos triángulos amorosos e infidelidades que nacen al ritmo de la morenada, donde las promesas de fidelidad del año entero se quiebran en una sola noche de baile. También seguimos la historia de los personajes atormentados por la culpa, como el sacerdote o los propios devotos, que alternan entre deambular borrachos por las calles y arrodillarse entre lágrimas ante el altar de la Virgen buscando una absolución inmediata. Y también presenciamos lo que es la tensión social, donde los delincuentes locales se confunden entre la multitud de turistas y de danzarines, convirtiendo la fiesta en un territorio sin ley, donde la fe se usa incluso como un amuleto para librarse de la policía. Bien, ahora llegamos a una parte más profunda del análisis. Para esto, plantearé la siguiente pregunta. ¿Qué quiso decir realmente Cristian Reynoso con Febrero Lujuria? Aquí, la obra puede interpretarse como una representación de las diferentes maneras en que una sociedad vive una festividad. Para algunas personas, la Candelaria puede representar principalmente la fe y la devoción. Para otras personas, puede representar tradición, identidad cultural y pertenencia. Y para otras, puede ser un espacio de diversión, encuentro y celebración. Por ello, esto demuestra que una misma festividad puede tener diferentes significados. Otro aspecto importante aquí es la relación entre lo sagrado y lo profano. Por un lado, estamos frente a una celebración de origen religioso, y por otro lado, tenemos también que encontrarnos con diversos excesos, diferentes comportamientos propios de una gran celebración. Y esta contradicción resulta ser importante para comprender el sentido de la obra. Aquí también debemos detenernos a pensar en el título, Febrero Lujuria.
¿Por qué el autor utiliza una palabra como lujuria para una obra relacionada con una festividad religiosa? A decir verdad, el título llama bastante la atención, porque produce un contraste. Cuando pensamos en una festividad religiosa, ¿a qué podemos asociar? A la fe, a la devoción y a la espiritualidad. Sin embargo, la palabra lujuria introduce una idea totalmente diferente y nos obliga a preguntarnos ¿qué quiere mostrarnos el autor? Aquí podemos interpretar la palabra como una referencia al exceso, al desenfreno y a las determinadas contradicciones que pueden aparecer durante una celebración. Es por ello que el título no debe analizarse de manera aislada. Debemos relacionarla con todo lo que ocurre en la obra. Ahora llegamos a la parte central de nuestro podcast literario, que es el pensamiento crítico. Aquí, la primera pregunta que podemos plantearnos es: ¿la obra presenta una visión positiva o negativa de la festividad de la Candelaria? Personalmente considero que no podemos responder simplemente que es positiva o negativa, porque la obra nos presenta diferentes perspectivas. Por un lado, permite reconocer la importancia de la tradición, la música, la danza, la religión y la identidad cultural. Pero al mismo tiempo, muestra situaciones que permiten observar contradicciones y comportamientos que no necesariamente corresponden con la imagen idealizada de una festividad. Es por ello que la obra se hace más interesante, porque no nos obliga a tener una sola interpretación de lo que estamos leyendo. Nos invita a observar, nos invita a cuestionar y también nos invita a formar nuestra propia opinión. Ahora bien, podemos plantearnos otra pregunta. ¿La obra sigue siendo actual? Yo considero que sí. Aunque Febrero Lujuria fue publicada hace varios años atrás, los temas relacionados con la tradición, la identidad, las celebraciones y los cambios sociales continúan presentes. Actualmente seguimos preguntándonos cómo conservar nuestras costumbres y al mismo tiempo cómo adaptarlas a los cambios de la sociedad. Aquí también podemos pensar en el turismo. La festividad de la Candelaria no solamente es una expresión cultural y religiosa, también atrae a personas de diferentes lugares. Y esto puede generar diferentes oportunidades económicas y va a permitir que nuestra cultura sea conocida por otras personas. Pero esto también nos lleva a plantearnos otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando una tradición cultural comienza a convertirse en un espectáculo turístico? ¿La tradición permanece igual o comienza a transformarse? En mi opinión, no existe una respuesta única. Tengamos en cuenta que las tradiciones cambian porque las sociedades también cambian. Recordemos que las nuevas generaciones tienen nuevas formas de vivir y expresar la cultura. Y actualmente existen otros elementos que influyen mucho, que son las redes sociales. Por ejemplo, hoy en día una festividad puede ser grabada, fotografiada y compartida inmediatamente. Miles de personas pueden observar una celebración sin estar físicamente presentes. Esto también transforma nuestra realidad cultural y nuestra relación con la cultura.
Por eso, aquí también podemos plantearnos otra pregunta. Si Cristian Reynoso Torres escribiera Febrero Lujuria en la actualidad, ¿qué aspectos nuevos incluiría? Considero que probablemente tendría que añadir lo que es la influencia de las redes sociales, la participación de los jóvenes, la difusión de la festividad por internet y la manera en que nuestra cultura se muestra al mundo. Aquí también podría reflexionar sobre la relación entre tradición y modernidad. Una tradición puede mantenerse, pero también puede cambiar. Y cuando cambia una tradición, también puede cambiar la manera en que una comunidad comprende su propia identidad. Y esto nos deja mucho que pensar. En este punto podemos relacionar directamente al autor con su obra. Cristian Reynoso Torres es un escritor y periodista vinculado con la realidad social y la cultura puneña. En su novela Febrero Lujuria encontramos una representación literaria relacionada con la región de Puno y con la festividad de la Virgen de la Candelaria. Aunque recordemos que el Lago Grande es un espacio ficticio, la obra permite reconocer elementos relacionados con una realidad cultural concreta. Esto demuestra cómo la literatura puede tomar elementos de la realidad y transformarlos mediante la ficción. Y es muy interesante. Aquí, el autor no solamente presenta una celebración, también presenta personas, comportamientos, conflictos y diferentes formas de pensar. Por eso podemos decir que existe una relación entre el contexto del autor y la obra. El conocimiento de la realidad puneña permite construir un espacio literario donde la festividad se convierte en el centro de diferentes experiencias. Así es que el tema de la obra está relacionado con la festividad, la cultura y las diferentes maneras de vivir una celebración. Aquí el conflicto aparece en las tensiones y las contradicciones que surgen alrededor de la fiesta. Y también uno de los aspectos más interesantes es la relación que tiene lo sagrado con lo profano. Así que de esta manera podemos comprender que Febrero Lujuria no solamente habla de una celebración, también habla de una sociedad. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast literario. Durante este recorrido hemos conocido a Cristian Reynoso Torres, escritor y periodista puneño, y hemos analizado algunos aspectos importantes de su obra Febrero Lujuria. También hemos comprendido que una obra literaria puede representar mucho más que una historia. Puede mostrarnos una cultura, puede mostrarnos nuestras tradiciones, puede mostrarnos también diferentes formas de pensar y de ver el mundo. Y también puede ayudarnos a reconocer las contradicciones que existen dentro de nuestra sociedad. Febrero Lujuria nos permite acercarnos a una festividad desde una mirada literaria y crítica. Nos recuerda que las tradiciones forman parte de nuestra identidad, pero también estas pueden transformarse con el paso del tiempo. La literatura aquí nos permite observar esos cambios y preguntarnos qué significan para nosotros. Por eso quiero terminar este podcast con una última pregunta. Si una tradición cambia con el paso del tiempo, ¿sigue siendo la misma tradición o nosotros estamos transformando nuestra identidad? Esta pregunta queda abierta para cada uno de ustedes, para que puedan reflexionar desde su propia experiencia y desde su propia realidad.
Gracias por acompañarme en este podcast literario sobre Cristian Reynoso y su obra Febrero y Lujuria. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.